Grupo de Interés de Medicina Interna de la Universidad, les vamos a hablar de osteoporosis. Esperamos que esta charla les sirva mucho. Dale, Dani, si quieres, puedes empezar. Muy bien, listo. Pues bueno, buenas noches para todos. Como decía Mafe, pues mi nombre es Daniel Telles, de parte del grupo de IMIUS, séptimo semestre de Medicina de la Universidad de La Sabana. Y pues bueno, la idea es que ahorita inicialmente como revisemos como toda esa parte un poco de definiciones, fisiopatología y un poco el abordaje clínico, digamos, desde la parte de medicina interna. Muy bien, entonces empecemos hablando de las definiciones. Cuando nosotros hablamos de osteoporosis, vamos a hablar de que hay una disminución como tal de la masa ósea, dada pues por el hecho de que, digamos, o referiríamos a que corresponde a la densidad mineral ósea, que hay además un deterioro de la microarquitectura, es decir, que la calidad como tal en la que se está conformando el hueso, pues también está alterada, que se va a traducir en una baja resistencia al hueso, es decir, en la fuerza. Por tanto, nosotros para hablar de osteoporosis hablamos de que si bien hay una disminución en la densidad mineral, también tenemos un deterioro en la calidad del hueso y, digamos, hay una pérdida de la fuerza. Porque si lo comparamos con otra definición que sería la osteopenia, hablamos simplemente de la pérdida como tal de densidad mineral ósea. ¿A qué corresponde entonces la densidad mineral ósea? Pues a la composición mineral del hueso, que digamos en sí todo aquello que lo constituye, pero digamos es un concepto ya netamente, por ejemplo, pues histológico y químico como de todos esos compuestos que estarían como tal allí, donde nosotros sabemos que, digamos, prominentemente pues está el calcio. Ahora, hay otra definición que no la pongo acá, pero que es importante para el tema, pero María Fernanda va a hablar de eso más adelante y es la fractura por fragilidad. Bueno, en cuanto a la epidemiología brevemente, digamos que en los Estados Unidos, que es como nuestra literatura un poco está basada más en la epidemiología de los Estados Unidos, se estima que hasta 10,8 millones de mujeres y 2,5 millones de hombres tienen osteoporosis. Por tanto, desde luego la prevalencia en la mujer es mucho mayor y sobre todo en las mujeres posmenopáusicas y que aproximadamente 2 millones de las fracturas relacionadas con osteoporosis ocurren, digamos, cada año y tiene un costo de 19.000 millones de dólares, o sea que gran cantidad de las fracturas que ocurren, pues muy probablemente su causa es la osteoporosis. A medida que la población envejece, pues también aumenta como tal el número de personas con osteoporosis y fracturas, ¿sí? Por la misma fisiopatología que vamos a ver ahorita. En cuanto a Colombia, lo que nos concierne, pues en Colombia, digamos, la prevalencia es de 2.440 casos por 100.000 habitantes en personas mayores de 55 años, en un estudio que se publicó en el 2021, donde se tomaron los datos que se registraron, perdón, por acá, los datos que se que se registraron como tal desde el 2012 hasta el 2018, donde además también había mayor frecuencia, desde luego en las mujeres, en un 92%, una relación 12,3 frente a 1 con respecto a los hombres. Muy bien, entonces para mirar un poco la fisiopatología, es importante recordar como unos conceptos, antes de más patología, mirar un poco la fisiología, ¿no? Lo que ocurre normalmente dentro de este proceso del remodelamiento óseo. El remodelamiento óseo básicamente tiene dos funciones, dos objetivos. Uno, reparar el microdaño dentro del esqueleto. Básicamente nosotros cuando hacemos ejercicio, cuando, digamos, estamos normalmente en actividad, digamos, en la cotidianidad, pues los huesos van sufriendo como microdaños y por eso es importante que pues constantemente se esté haciendo una remodelación pues del tejido. Pero asimismo otra función es suministrar, digamos, calcio cuando sea necesario, digamos, mantener en niveles adecuados el calcio sérico. Es decir, muchas veces nosotros vamos a hacer remodelamiento óseo para poder sacar calcio cuando hacemos resorción, para poder, digamos, mantener en equilibrio esos niveles séricos. Entonces, dentro del remodelamiento óseo tenemos dos procesos. Ese remodelamiento óseo, pues, va a estar estimulado por el osteocito, pero también tiene como unos factores externos que pueden llevar a que haya como el estímulo. Entonces, en cuanto al proceso de la formación, el encargado es el osteoblasto, la célula como tal
que se encarga de hacer la formación ósea, el osteoblasto. Su origen es de las mismas células osteoprogenitoras. Entonces, cuando normalmente se va a formar o ya se forma el hueso, ese osteoblasto de por sí termina siendo el osteocito que queda en la superficie. Y ambos pues vendrían de esas mismas células osteoprogenitoras que se encontrarían en ese mesénquimo. La función como tal de esto va a ser la síntesis de colágeno y digamos la mineralización, ya que el tejido óseo, todo ese material osteoide principalmente de que está formado de colágeno, de calcio y de minerales. Y va a tener receptores, pues acá tal vez está muy breve como de algunas cosas principales, pero ahorita vamos a ver como todo lo que ejerce efecto sobre ellos, que sería estrógeno y vitamina D. En cuanto a la resorción, está el osteoclasto, este como tal proviene de células sanguíneas de la médula ósea, la línea de los monocitos y los macrófagos, pues su función es netamente la resorción ósea, es decir, como tal, esa matriz ósea que estaría en el hueso, cada vez que se quiere remodelar, pues empezar como a romper todo ese material, precisamente como en su función de macrófago, un poco fagocitar eso, para finalmente, digamos, iniciar a constituir una nueva matriz para remodelarla frente a los microdaños que ya puede tener, pero a la vez estamos liberando calcio, ¿no? Entonces también va a tener receptores pues, de la PTH y la calcitonina. Entonces el ciclo de remodelamiento lo podríamos definir o sintetizar en 4 fases. Una iniciación, que es cuando hay la diferenciación y activación de los osteoclastos, porque nosotros de por sí vamos a iniciar con los osteoclastos. La resorción, donde ya finalmente el osteoclasto va a empezar a hacer esa ruptura, toda esa destrucción del material óseo y la matriz ósea. La formación, entonces ahora se van a, digamos, bueno, acá hay un error, perdón, ahí viene la diferenciación de los osteoblastos y van a empezar a sintetizar el material osteoide y la matriz mineral. Y por último está la terminación donde se finaliza tanto la resorción como la formación ósea. En la imagen de acá de la izquierda, incluso hay unas fases previas que vendría siendo como ese periodo de quiescencia y antes como tal de la fase donde yo empiezo ya a diferenciar los osteoclastos, ocurre una cosa. Las mismas células, los mismos osteoblastos, en parte, y los mismos osteocitos, en parte son los que estimulan el osteoclasto. Porque esas células que están ahí empiezan a hacer una cosa que se llama la reabsorción de la membrana. Entonces, las células que están en la superficie, ellas empiezan como tal a poco a hacer reabsorción de la membrana, como empezar a romper la membrana, a empezar a degradar ese material, y eso en parte, más los moléculas de señalización que ya vamos a ver, que liberan esas mismas células y los osteoblastos, es lo que termina haciendo que se empiecen a activar los osteoclastos, que van a estar como preosteoclastos, se empiecen a diferenciar ya en su forma como madura, activa y pues ya todo el proceso ahí a continuación. Pero finalmente los mismos osteoblastos son los que se quedan, que era lo que les mencionaba ahorita, en la superficie de la matriz como esa primera línea allí pues de célula, que es la misma que luego va a hacer la reabsorción de la membrana para estimular nuevamente la diferenciación y la activación de los osteoclastos. Entonces, aquí están, digamos, varias de las cosas de este proceso normal y ocurre lo siguiente. Los osteoblastos, los osteocitos, incluso células del sistema inmune, linfocitos, van a liberar lo que nosotros conocemos como el RANK ligando. Entonces, ese RANK ligando, que el RANK ligando como tal es un miembro de la familia del TNF, factor de necrosis tumoral, lo que va a hacer, ¿cierto? Es activar esos prostoclastos, o sea, estimular que se empiecen a diferenciar. También hay otros factores como el factor estimulante de colonias de macrófago, estaría el factor estimulante de colonias de macrófago granulocitos, y ellos van a estimular esa diferenciación. Ahora, una vez se diferencian en el osteoclasto, pues los osteoclastos ya van a quedar activos y liberando fosfatasa ácida, colagenasa, proteasas, pues empiezan a hacer la degradación de la matriz. Ahora, nosotros vamos a tener, digamos, otra molécula que puede ser capaz de frenar precisamente este proceso, acá al RANK ligando, que se llama la osteoprotegerina. La osteoprotegerina, por otro lado, va a estar secretada o estimulada, por ejemplo, por la presencia
de estrógenos, ¿cierto? Y ella puede actuar tanto sobre el RAN ligando directamente, o sea, bloqueando como tal o inhibiendo al RAN ligando directamente o bloqueando el receptor del RAN ligando, que sería el receptor RAN que estaría en los proestoclastos. Entonces, bloqueando cualquiera de los dos, finalmente no va a permitir que se diferencien los osteoclastos. Por otro lado está el osteoblasto. Entonces, vamos por fases. La primera fase, pues yo empiezo como tal a diferenciar los proestoclastos y llega a la segunda fase, que es donde hay la resorción. Hay una tercera fase, una vez ya hice yo toda la resorción, ahora yo tengo que activar los osteoblastos. Entonces, quien se encarga un poco de la activación de los osteoblastos es el WNT. El WNT va a permitir que ese osteoblasto se active para que finalmente haga la formación ósea. Digamos, el WNT de esa acción puede ser inhibida también por lo que se llama la proteína 1 del DKK, que puede inhibir como tal esa acción. Y en nuestro cuarto punto, que es cuando ya hay la finalización, es que empieza a haber como toda una regulación tanto pues de parar ambas vías, tanto la formación como la resorción. Y pues importante acá entonces la osteoprotegerina para precisamente frenar también eso allí. Entonces, muy importante tener en cuenta porque nosotros podemos entender desde como esta parte de la fisiología, porque incluso enfermedades distintas a la osteoporosis o algunas cosas me terminan generando, pues, eh, bueno, perdón, enfermedades distintas o distintas cosas me terminan generando osteoporosis más que la osteoporosis, pues, por sí sola. Entonces, tenemos que va a estimular el osteoclasto y que digamos, inhibe su acción. Y lo mismo para el osteoblasto y lo mismo para el osteoblasto, que lo estimula y que lo inhibe. Entonces, ¿qué va normalmente a estimular el osteoclasto? El RAN ligando, los glucocorticoides. Por eso normalmente el tratamiento con glucocorticoides, y más si nos vamos a más de 3 meses, pues toca empezar a hacer seguimiento porque los glucocorticoides pueden inducir como tal la osteoporosis. La PTH digamos, conocemos que su función es aumentar como tal los niveles de calcio. Entonces, una de las maneras, además de aumentar la absorción intestinal, además de disminuir su excreción renal, pues es sacar calcio del hueso. Entonces, pues me interesa activar los osteoclastos para la resorción. Interleuquina 1 y 6, factores de necrosis tumoral alfa, los factores estimulantes de colonia de macrófagos que le mencionaba, la vitamina D. ¿Pero qué lo va a inhibir? La osteoprotegerina, lo que es los estrógenos, la calcitonina, que haría el efecto contrario a la PTH, ¿no? Esta, por el contrario, busca disminuir los niveles de calcio sérico, y el WNT, que era lo que veíamos anteriormente. Mientras que el osteoblasto, la hormona del crecimiento, el WNT, el factor de crecimiento transformante, las hormonas tiroideas, aunque las hormonas tiroideas juegan un papel dual en realidad. Estrógenos, progesterona, andrógenos estimulan como tal la formación ósea, estimulan al osteoblasto. Por eso es que cuando hay, por ejemplo, personas que tienen deficiencia de estrógeno, personas que tienen, digamos, de base hipoandrogenismo, ¿sí? Normalmente pues son personas que puede que no tengan un adecuado crecimiento. Y lo otro, y que es interesante, es, por ejemplo, la leptina y la adiponectina. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, la obesidad también se puede asociar con la osteoporosis? Resulta que cuando nosotros estamos dentro de la fisiopatología de la obesidad, ¿qué ocurre con la leptina? La leptina muy probablemente, después de que se genere una resistencia a la leptina, pues va a estar como tal aumentada, ¿sí? Que la leptina normalmente pues eh, depende un poco del tejido adiposo. Una vez yo empiezo a acumular pues más ácido graso en el tejido adiposo, pues se produce también leptina para, digamos, generar esa inhibición del apetito. ¿Qué pasa en la persona obesa? En la persona obesa, pues yo tendría como tal bastante producción de leptina, llega un momento que pues hay resistencia, hay al contrario demasiada, y si tengo mucha leptina, pues estoy inhibiendo el osteoblasto, entonces no permito la formación. Pero asimismo la adiponectina normalmente busca la oxidación de los ácidos grasos. Lo voy a tener aumentado precisamente en la obesidad. Llega un momento que tal vez no genera la suficiente ya acción, pero normalmente buscaría como hacer esa oxidación de ácidos grasos. Pero al estar aumentada, pues lo mismo, inhibiría como tal la activación de los osteoblastos, me llevaría un poco a la osteoporosis, que también podemos ver asociada a la obesidad.
Entonces, como ahí importante, como de cada cosita podemos sacar cómo cada enfermedad como entidad, teniendo en cuenta esto, puede terminar generándonos pues la osteoporosis, sea por el lado del osteoclasto, de a estimular la resorción, o por el lado de disminuir como tal la formación ósea. Entonces, ya yendo más a la patología, entonces, ¿qué ocurre? En la osteoporosis normalmente va a haber como un desequilibrio donde vamos a tener un aumento de la actividad osteoclástica frente a la actividad osteoblástica. Va a estar esta aumentada sobre la osteoblástica. La osteoblástica va a tender a disminuir. Entonces, sobre todo las mujeres menopáusicas y principalmente por la deficiencia de estrógeno va a empezar a ocurrir esto porque el estrógeno estaría estimulando la actividad como tal osteoblástica. Y acá, incluso, este estrógeno que está acá, digamos que él no inhibe directamente el osteoclasto, sobre todo lo que se describe es que lo hace porque produce la osteoprotegerina, ¿listo? Entonces, en ese caso, al tener esa deficiencia de estrógeno, pues yo no tendría como esa molécula señal que es la más importante como para frenar a la resorción ósea. Vamos a tener una absorción alterada de calcio y podemos tener una disminución de la vitamina D. Es más, ya solo por la edad, al avanzar en la edad, pues disminuir la absorción como tal de calcio. También puede haber una disminución de la vitamina D. Entonces ahí es cuando tenemos que también entrar a mirar las ingestas y las suplementaciones a los pacientes. Pero estos dos factores nos terminan haciendo un aumento de PTH en compensación. Entonces empieza a haber un hiperparatiroidismo compensatorio que pues a la larga nos podría estar agravando todo más al estimular resorción ósea y todo, pero sobre todo es buscando ambas cosas, que pues haya más calcio. Muy bien, entonces en cuanto a la nutrición de calcio, pues lo que mencionábamos estaría entonces esos efectos, digamos, del hiperparatiroidismo secundario que se generaría, donde básicamente ¿qué va a ocurrir? Al haber poco calcio y, y como dentro de esa fisiología del calcio, es importante que para su absorción, pues la vitamina D, nosotros sin vitamina D, pues no podemos como tal absorber el calcio. Y la forma activa de la vitamina D, la 1,25 hidroxivitamina D. Esa forma de la vitamina D nos ayuda a que haya una mayor absorción como tal de calcio intestinal y la misma como tal para tu hormona disminuye la pérdida del calcio renal. Entonces, como en teoría tengo pocos niveles de calcio sérico y puede que eso es lo que esté también afectando la remodelación ósea, que va a empezar pues lo que va a empezar entonces a ver más para tu hormona precisamente buscando esos efectos que me aumenten el calcio. Ahora, dentro de esto mismo ocurre que también hay mayor remodelación ósea buscando sacar más calcio. ¿Listo? Pero ahorita vamos a ver que esa mayor remodelación ósea a la larga lo que va a hacer es que yo cree más focos de resorción, de remodelación en general, y eso va a hacer que incluso pueda que ya empiece a llegar esas remodelaciones a las trabéculas, y una vez nosotros llegamos a las trabéculas óseas, pues va a ocurrir que las trabéculas es como la plantilla que habría allí en el hueso, para sobre eso volver a formar hueso. Pero si nosotros empezamos a hacer mucha remodelación, podemos estar también comprometiendo las trabéculas, borramos, por decir así, nuestra plantilla y vamos a terminar, digamos, con un daño mucho mayor, más riesgo de fracturas, porque incluso estamos perdiendo las trabéculas óseas. Ahora, normalmente menos de 400 miligramos son una muy mala como tal, digamos, ingesta diaria, es perjudicial precisamente para este proceso. 600 a 800 se considera su óptimo y lo ideal es que esté entre 1000 a 1200. Por tanto, incluso la suplementación debería ir a 1200 miligramos al día, máximo 2500, aunque igual María Fernanda va a hablar ahorita bien de esas suplementaciones. En cuanto a la vitamina D, digamos que, ¿quiénes son los que tienen mayor riesgo de esto? Pues los ancianos, las personas que viven en las latitudes del norte. ¿Por qué? Porque hay, digamos, pocos rayos de sol o por temporada en realidad muy poco y una parte importante precisamente para que haya la activación de la vitamina D en su forma activa, la 1,25, nosotros sabemos que la luz del sol, digamos, es importante precisamente allí y es una forma también de absorber vitamina D a partir de la piel. Aunque ahí absorbemos la forma inactiva, pero es una de nuestras fuentes, uno de los recursos como tal para eso.
Las personas con mala nutrición, pues la vitamina D, su otra gran parte proviene como tal de la dieta, la obesidad, la mala absorción o enfermedad hepática o renal crónica. La mala absorción, si no podemos absorber bien precisamente esos alimentos que tienen vitamina D, pues, tendríamos la deficiencia. La enfermedad hepática, ¿por qué? Porque una parte de la hidroxilación, o sea, la vitamina D que nosotros consumimos en los alimentos, que absorbemos, la primera parte donde pasa por la hidroxilación es en el hígado. Luego esa forma que queda ahí pasa al riñón para completar como tal esa hidroxilación. Entonces, tanto si tenemos problemas de enfermedad hepática como enfermedad renal, pues finalmente no vamos a poder llegar a la forma activa de la vitamina D. ¿Qué va a ocurrir por resultado? Que no voy a absorber calcio suficiente en el intestino, digamos que se va a eliminar más calcio y que va a terminar ocurriendo que tengo menos calcio sérico, o sea, por cualquiera de los dos lados, tanto por la deficiencia de vitamina D como la deficiencia de calcio, pues yo voy a estar generando ese hiperparatiroidismo secundario. ¿Cuáles deberían ser los niveles séricos de vitamina D? Más de 75 nanomoles como tal por litro, 30 nanogramos por mililitro. Y entonces es importante precisamente tanto la dieta como la ingesta al menos de 800 a 1000 digamos, unidades de vitamina D pues al día. Ahora, en cuanto a la deficiencia de estrógeno, digamos, lo más común, o de las cosas que más común, sí, dentro de la fisiopatología, una de las causas más comunes que nos lleva a la osteoporosis, sobre todo en la principal población, que las mujeres, pues menopáusicas. Acá, pues, al haber la pérdida de estrógeno, aumenta pues la producción del RAN ligando, la osteoprotegerina se disminuye, por tanto, va a ocurrir eso, ¿no? Que mencionamos anteriormente, es que a la larga la osteoporosis es que hay más resorción ósea o hay más estímulos de los osteoclastos frente a los estímulos de los osteoblastos. Entonces, al tener más RAN ligando, porque tengo poca osteoprotegerina que a la larga está estimulada por los estrógenos, pues se me va todo hacia el lado de la resorción ósea. Bien. Asimismo, digamos, el estrógeno juega un papel importante en las vías de la apoptosis de ambas células, tanto osteoblastos como osteoclastos. Digamos que los estrógenos determinan también la vida útil de esas células. ¿De qué manera? Resulta que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de que hay privación de los estrógenos, tenemos deficiencia de estrógeno, los osteoblastos, la vida útil disminuye, mientras que al contrario la longevidad de los osteoclastos está aumentando. Entonces nuevamente vamos al desequilibrio hacia la resorción frente hacia la formación como tal ósea. Asimismo hay enfermedades crónicas que pueden como tal llevar a la osteoporosis. No necesariamente netamente está ahí en vitamina D, calcio o estrógenos. Algunas enfermedades que me alteren tanto la absorción de vitamina D, de calcio, el metabolismo de los mismos, o ni siquiera, hay enfermedades que simplemente van generando como tal esa pérdida ósea. Y bueno, acá hay una tabla bastante grande que, digamos, está en Harrison, que resume muchas de las entidades. Pero generalmente es algo multifactorial, incluso está incluida la nutrición, los niveles de actividad física y en fin, o sea, muchos factores que pues alteran esas tasas de remodelado óseo. En cuanto a medicamentos, nosotros uno de los principales grupos que conocemos, ¿no? De medicamentos causantes de osteoporosis que solemos cuidar mucho, pues están los glucocorticoides. Sin embargo, acá en la tabla hay otros como ciclosporinas, algunos anticonvulsivantes, la heparina también lo puede generar, los inhibidores de la aromatasa. Por ejemplo, si nos pasamos también a un exceso en la administración de tiroxina, hormonas tiroideas, también nos podría como tal generar la osteoporosis, por lo que veíamos que la hormona tiroidea incluso jugaba en los dos, pero puede estar un poco estimulando el lado de los osteoclastos. O en general causa mucha remodelación ósea, y al causar mucha remodelación ósea, lo mismo, terminamos a la larga destruyendo casi que toda la estructuralidad del hueso. Ahora, ¿qué pasa con los glucocorticoides? Que es como uno de los principales. Resulta que son múltiples los mecanismos por los cuales los glucocorticoides podrían generar la osteoporosis. Uno, que inhiben la función osteoblástica y, digamos, por resultado queda libre la función osteoclástica. O sea,
termina estimulándose la resorción ósea, pero como en ese efecto secundario, porque al inhibir este, pues queda libre la otra. Lo otro es que también disminuyen, hay un deterioro de la absorción de calcio en el intestino. También, digamos, aumentan la secreción de calcio urinario, entonces estoy perdiendo eso, entonces termino por esos dos anteriores generando hiperparatiroidismo secundario. Reducen andrógenos suprarrenales, hay supresión ovárica y testicular de estrógenos y andrógenos, y acabamos de ver que precisamente los estrógenos y los andrógenos son importantes para la formación ósea. Y bueno, básicamente con esos mecanismos podemos entender por qué los glucocorticoides nos generan esto. Ahora, ¿qué nos toca entonces estar pendiente con respecto a esto? Todo paciente que tenga glucocorticoide a largo plazo, más de 3 meses, nosotros debemos hacer como tal seguimiento y hacer como tal pues su densitometría ósea para mirar que pues todo esté bien, ¿sí? Y generalmente, ¿qué evaluamos en estos pacientes? Pues la columna vertebral en individuos menores de 60 años, pero en individuos mayores de 60 años solemos evaluar como tal la cadera, ¿listo? Entonces, en resumen, y aquí como tal queda esta tablita, estarían pues teniendo en cuenta enfermedades, medicamentos, condiciones propias como tal del paciente o estados como la edad, ¿sí? ¿Cuáles podrían ser precisamente esos factores de riesgo para osteoporosis? Y es importante tenerlos en cuenta para determinar a quién yo le solicito una densitometría ósea, a quién no le solicito una densitometría ósea, y bueno, y con quienes, digamos, estoy más pendiente de hacer precisamente ese seguimiento. En cuanto al abordaje clínico, pues sobre todo las mujeres mayores es como lo que primero que tenemos que tener presente, donde haya como tal una fractura traumática o no, ¿listo? Pero una mujer mayor, por menopáusica, sea o no sea traumática la fractura, nosotros debemos hacer como tal las pruebas de densidad ósea. Cualquier persona que sufra fractura con un trauma mínimo, o sea, hombre, mujer, así sea premenopáusica, un hombre, 45 años, pero fracturas con trauma mínimo, digamos, que no debería por qué ocurrir, precisamente sospechar y mirar de la posibilidad de osteoporosis, que probablemente sea pues secundaria a alguna otra cosa que esté presentando. Los pacientes que usualmente se fracturan la cadera columna vertebral, dice la Harrison que por definición tienen osteoporosis, ¿sí? Entonces, como que normalmente estos pacientes que presentan esto, nosotros debemos también hacer ese seguimiento, incluso dentro del tratamiento pues, adicional al manejo de la fractura, pues también digamos casi que hay que incluir el de la osteoporosis. Y otras fracturas óseas largas, que María Fernanda también ya nos va a hablar ahorita de eso, como la fractura del radio distal, ¿sí? También nos hacen pensar en osteoporosis. Cositas que podemos encontrar en el examen físico, que son hallazgos sugestivos, que hay una disminución de la talla, un aumento de la distancia occipucio-pared, ya les voy a mostrar una imagen de eso, un peso bajo, una disminución de la distancia costilla-pelvis, ya se lo muestro en la misma imagen, un conteo dental menor a 20, digamos, piezas dentales, y que el paciente mismo incluso manifieste como tal joroba. Entonces, esta es la distancia occipucio-pared. Nosotros como tal hacemos que el paciente esté en bipedestación pegado a una pared y normalmente no debe haber distancia entre la pared y el occipucio, que corresponde a esta parte atrás del cráneo. Normalmente los pacientes entonces empiezan a tener, pacientes con osteoporosis, incluso ya un poco marcadas, severas, pues empieza a haber una distancia precisamente entre la pared y pues ahí está precisamente un poco la joroba que el paciente manifiesta. Y la distancia costilla-pelvis es que nosotros pues poniendo como tal nuestros dedos desde el último arco costal hasta donde como tal sentiríamos o donde inicia como tal nuestra pelvis, allí con la cresta ilíaca, pues nosotros básicamente vamos a poner allí nuestros dedos y normalmente pues deben ser más de 2 dedos, 4 dedos o incluso más. Pero cuando son 2 dedos o menos la distancia que hay, también digamos eso nos hace sospechar de osteoporosis. La medición entonces de la densidad mineral ósea lo hacemos a través de la densitometría, que la densitometría se hace a través de una técnica que es la absorciometría rayos X de doble energía. Esta es como la principal forma,
que se denomina el DEXA, o que conocemos como el DEXA. Entonces, es como tal el estándar precisamente para medir la densidad ósea. Más sin embargo, vamos a ver que vamos a hacer unas comparaciones de esa densidad ósea que nos arroja unos puntajes que es con los que finalmente hacemos el diagnóstico de osteoporosis. Generalmente nosotros vamos a hacer esto entonces en lo que viene siendo columna lumbar y cadera, en los sitios que preferimos, columna lumbar, fémur proximal y como última opción, pero también se usa el radio distal. Ahora, normalmente la densidad mineral ósea alcanza un máximo a los 30 años. Más o menos entre los 25 y los 30 años lo alcanza la columna vertebral, más sin embargo a los 18 a 20 años lo alcanza en el fémur. Y esa densidad mineral ósea está determinada por factores como género, la raza, por herencia, pero y que digamos son no modificables, pero modificables algunos como la alimentación, el estilo de vida dado principalmente por la actividad física, las comorbilidades, y bueno, eso. Ahora, ¿cómo se lee un DEXA? Entonces, así súper práctico, las tres cosas que tenemos que mirar, la densidad mineral ósea, el T-score y el Z-score. Entonces, la densidad mineral ósea, pues nada, informa como cuánto hay de densidad como tal de hueso, que eso está dado en gramos por centímetros cuadrados. El T-score, que es con el que nosotros principalmente nos basamos para hacer el diagnóstico, tenemos entonces que es básicamente una medida en desviaciones estándar. ¿Y por qué en desviaciones estándar? Porque nosotros vamos a comparar la densidad mineral ósea de nuestro paciente con la de un adulto joven sano, es decir, uno que esté en ese máximo pico, o sea, más o menos es adulto que tendría 30 años, de entre 25 y 30 y que tenga como ya el máximo pico, que ahorita esté como en su mejor punto de densidad mineral. Entonces comparamos la del paciente con la de ese adulto joven y miramos qué tanto varía con respecto a eso. Por eso es una medida en desviaciones estándar. Y el Z-score también es una medida en desviaciones estándar donde comparamos la del paciente, pero con un adulto de su misma edad, de su mismo, y generalmente para los dos, pues, en este caso que sea pues de la misma raza, el mismo sexo, ¿sí? Entonces, eso. Pero finalmente, nosotros nos vamos a guiar con el T-score, de acuerdo al puntaje para decir, este paciente está en osteopenia, está en osteoporosis. Un puntaje de entre -1 y -2.5 desviaciones estándar, nosotros consideramos que ese paciente está en osteopenia. Cuando es más de -1, pues en teoría no hay ningún problema. Y osteoporosis es cuando ya ese T-score es menor o igual a -2,5 desviaciones estándar. El Z-score generalmente cuando está menor a -2, o sea, va mucho más allá, -2, -2.1, -2.5, nos hace un poco que empecemos a buscar causas secundarias de la osteoporosis, sobre todo porque la comparación que estamos haciendo en ese momento es con un adulto como con sus mismas características. Para acabar entonces ya con esta parte, ¿cuáles son las indicaciones de hacer una DEXA para evaluar como tal estos elementos? Cualquier mujer de 65 años o más, se le debería, digamos, hacer control. Un hombre mayor de 70 años también. Mujeres posmenopáusicas menores de 65 años, si tienen factores de riesgo para fracturas, que son los que están acá al lado, ya los vamos a mencionar. Premenopáusicas u hombres menores de 70, también si tienen precisamente factores de riesgo, tanto los que mencionamos anteriormente, alguna enfermedad o la tabla que teníamos atrás, o estos que vamos a ver que son factores de riesgo para fracturas independientemente de la densidad mineral ósea del paciente. O sea, si tengan una buena densidad mineral ósea, pues algo está pasando, ¿no? Y cualquier pues, persona que esté en tratamiento para osteoporosis, que digamos el médico quieras, digamos, monitorear cómo va el efecto pues, de su tratamiento. Entonces, ¿cuáles son esos factores de riesgo que nos llevarían a hacer DEXAs antes de los 65 años en las mujeres, mujeres premenopáusicas, antes de los 70 años en hombres? Bueno, la avanzada pues no la cumplíamos acá, pero entonces, uno que tenga fracturas previas por fragilidad, que esté en terapia con glucocorticoides en esos más de 3 meses o medicamentos de alto riesgo, que hay una enfermedad o condición asociada con pérdida de hueso, incluso una enfermedad muy frecuente, la misma diabetes lo es, que tenga un bajo peso corporal, un IMC menor a 19, historia de fractura de cadera de los padres,
tabaquismo y la ingesta excesiva de alcohol. Esos dos elementos, más incluso la falta de actividad física, el sedentarismo, son otros de los que Harrison describe un poco como causa, como dentro de la fisiopatología precisamente la osteoporosis. Entonces es importante eso allí. Y la raza y la etnia, digamos que también juega un papel allí o nos hace como sospechar de que puede haber precisamente un riesgo de esto. Entonces, estos son los factores de riesgo que tendríamos que tener en cuenta para enviar DEXA en esos otros casos diferente a la edad y la posmenopausia. Listo, perfecto. Entonces, para resaltar los puntos clave desde la ortopedia, debemos tener en cuenta pues las siguientes recomendaciones. Pues bueno, inicialmente, como ya había mencionado Daniel, la osteoporosis lleva a una disminución en la fuerza del hueso y por tanto va a haber un aumento en el riesgo de fractura en los pacientes con osteoporosis. Cabe resaltar que es la causa de 8.9 millones de fracturas al año, con una proporción de 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 5 hombres mayores de 50 años. Como podemos ver, los hombres también se afectan por esta patología. Es común en los pacientes de ortopedia, no solamente en aquellos que presenten fracturas por fragilidad como tal, sino también en pacientes por encima de 50 años que son llevados a procedimientos ortopédicos. Entonces es aquí donde se presentan los problemas de fijación que vamos a tocar más adelante. Varias sociedades internacionales como la American Society for Bone and Mineral Research animan a los ortopedistas a comenzar más que todo la prevención de las fracturas secundarias durante la hospitalización de fracturas por fragilidad iniciales y de poder realizar, digamos que un seguimiento en el tiempo a los pacientes después de darles de alta, ¿no? También es muy importante tener en cuenta que muchos de los resultados negativos y las complicaciones de las cirugías ortopédicas en los pacientes mayores se relacionan precisamente a la osteoporosis, como les voy a mencionar más adelante. Siguiente, Dani, por favor. Listo, entonces nuestro enfoque van a ser las fracturas por fragilidad. ¿Qué son las fracturas por fragilidad? Son aquellas resultantes de caídas de la propia altura durante la realización de actividades cotidianas o por trauma mínimo. Las principales fracturas por fragilidad que vamos a ver van a ser las fracturas de cadera, fracturas de columna, principalmente la columna lumbar, de radio distal y de húmero proximal. Entonces vamos a mencionar un poco de cada una de esas fracturas. En cuanto al mecanismo de acción, de pronto como pues de lo que sucede en estas fracturas, básicamente como ya lo había explicado Daniel anteriormente, se aumenta la resorción ósea y por ende va a haber una disminución en la mineralización del hueso, ¿sí? Entonces va a haber, digamos que, una resorción muy aumentada y esto se va a dar en distintas proporciones dependiendo la cantidad de hueso trabecular o cortical que haya, digamos que en distintas áreas. Inicialmente, las áreas que se van a ver más afectadas van a ser las que tienen más hueso trabecular, en este caso va a ser la columna, y posteriormente se van a ir afectando las áreas que están como combinadas entre trabecular y cortical, que van a ser la cadera, el radio distal, etc. Entonces, la próxima es. En cuanto a las fracturas de cadera, tenemos que representan el 17% de las fracturas por fragilidad en osteoporosis. Digamos que son las más severas asociadas a esta patología. Se asocian a una mortalidad de 8.4 al 36% al año de la fractura, lo cual es bastante significativo. Aumenta la mortalidad en hombres más que en mujeres, es más alta la mortalidad en este grupo. El 60% no recuperan como tal su independencia prefractura y es por eso que pues van a terminar, digamos que necesitando cuidado geriátrico, pues entre otras cosas ya no van a poder realizar las actividades que podían realizar anteriormente. Siguiente, por favor. Bueno, importante también mencionar de estas fracturas de cadera es que la mayoría van a requerir manejo quirúrgico. Aquí tenemos el índice de zinc, que es una herramienta utilizada para evaluar la presencia de osteoporosis con una radiografía simple de fémur proximal en base a su patrón trabecular. No voy a profundizar mucho al respecto, pero pues importante de esto
es que se gradúa de 1 a 6. Entonces, a partir de 3 ya vamos a considerar una osteoporosis, ¿sí? Y ya 1 va a ser, digamos que, el punto en el que el tejido óseo pues va a estar más débil. Siguiente. Continuamos con las fracturas de columna. Representan el 23% de las fracturas por fragilidad en osteoporosis. La presencia de una fractura por fragilidad a nivel de la columna ya va a ser criterio suficiente para hacer un diagnóstico de osteoporosis, independientemente si el paciente tiene densitometría ósea o no. La mayoría son subclínicas, pueden ser asintomáticas, pero aquellas que son sintomáticas pueden cursar con dolor, discapacidad, deformidad y muerte prematura del paciente. También va a causar cambios posturales. El paciente, pues, por estas fracturas por compresión principalmente, como pueden ver en la imagen, pues va a tener una cifosis y por ende se va a limitar muchísimo su movilidad, su funcionalidad y pues como resultado su calidad de vida va a estar muy disminuida. En cuanto a las fracturas a nivel de la columna torácica, es importante resaltar que pueden causar enfermedad pulmonar restrictiva. A nivel de la columna lumbar pueden alterar de cierta manera la anatomía abdominal, lo que puede llevar al paciente a estreñimiento y pérdida de peso. Como ya había comentado, aumenta 8 veces la mortalidad. En cuanto al tratamiento, la cifoplastia no va a ser, digamos que recomendada en todos los pacientes. Realmente en la mayoría de los casos el tratamiento es pues conservador, básicamente uso de analgésicos, bracing durante 2 a 6 semanas y reposo parcial pues en cama, que no puede durar más de 4 días. En cuanto al diagnóstico imagenológico, pues se puede usar la radiografía simple, resonancia magnética o TAC. Siguiente, por favor. Listo, entonces en cuanto a las fracturas de radio distal, son 5 veces más comunes en mujeres que en hombres. Tienden a ocurrir más temprano que otras fracturas, entre los 50 y los 60 años. Entonces es muy importante resaltar que cualquier hombre o mujer mayor de 50 años con fractura de radio distal por un trauma de baja energía, pues ya debemos empezarlo a evaluar para osteoporosis y pues debemos hacer todos los paraclínicos, todos los exámenes necesarios para hacer el diagnóstico. Lastimosamente muchos pacientes se quedan en este, digamos que en este punto, no son evaluados y pues lógicamente pues su calidad de vida se ve bastante alterada y pues el tratamiento va a depender del tipo de fractura y de la funcionalidad del paciente. A veces se opera, a veces no, pues más adelante voy a hablar de eso cuando mencione lo de la fijación. Siguiente, por favor. Listo. En cuanto a la fractura de húmero proximal, es la tercera fractura más común por fragilidad. Su prevalencia pues es en pacientes mayores, es mayor en pacientes mayores de 65 años por trauma de bajo impacto, básicamente. La mayoría también se van a beneficiar más que todo de un tratamiento conservativo y pues no requieren ser intervenidos quirúrgicamente, a menos que la fractura pues esté muy desplazada. Siguiente, por favor. Listo. Entonces, en cuanto a lo que les comentaba de la fijación y pues del manejo quirúrgico, pues es importante resaltar que el hecho de que haya una disminución de la densidad en la cortical del hueso y un aumento en la porosidad, pues va a provocar que la estabilidad del material de osteosíntesis pues se vea afectada. Básicamente lo que sucede en estos casos es que la carga transmitida en la interfaz hueso-implante, pues a menudo puede exceder la tolerancia a la tensión del hueso osteoporótico, lo que va a llevar a microfracturas y pues fallas en el tratamiento, pues en la fijación. Entonces, pues por este tipo de complicaciones es que se ha fomentado, digamos que una extensa investigación sobre el desarrollo de implantes o pues de material de osteosíntesis que puedan mejorar esa interfaz hueso-implante al prevenir como que pues ese alto estrés y distribuir las fuerzas transmitidas al hueso de tal manera que pues se comparta la carga como tal y que se soporte
bien el material. Este es el caso de la placa bloqueada. En las fracturas de radio distal también se usa en las fracturas de húmero, como pueden ver en la imagen de la izquierda, y pues eso digamos que ha dado muy buenos resultados y pues le da al paciente esa estabilidad confiable que necesitamos como para que se consoliden bien las fracturas. Es importante, pues antes de pasar a lo del FRAX, es importante resaltar que más allá de conocer un tratamiento quirúrgico, pues debemos ser conscientes de que estas fracturas son totalmente prevenibles y pues en caso de que ya el paciente haya tenido una fractura por fragilidad, como ya les había mencionado anteriormente, es importante mantener el seguimiento en el tiempo. Siguiente. Listo. Entonces, en cuanto al FRAX score, básicamente, pues es importante decir que pues el DEXA como tal nos reporta el valor de la densidad mineral ósea, pero no tiene, digamos que en cuenta varios factores que también son muy importantes, varios factores clínicos. Entonces, es por eso que la Organización Mundial de la Salud, junto a otras fundaciones de osteoporosis en el mundo, crean esta escala que es la FRAX score, que básicamente tiene estas variables que están viendo: edad, sexo, índice de masa corporal, historia familiar de fracturas de cadera, historia personal de fractura, uso crónico de glucocorticoides, presencia de artritis reumatoide, alcoholismo, tabaquismo y osteoporosis secundaria. Y esto lo que nos va a decir es, o pues nos va a dar un algoritmo del riesgo a 10 años de presentar fracturas de cadera o de presentar las fracturas que ya habíamos mencionado, como son de columna vertebral, radiodistal y húmero proximal. Entonces, en pantalla pues ven pues cómo se ve la escala en internet, pueden acceder a la, o sea, cada país tiene su propia FRAX score, entonces ahí les puse el link de la FRAX score de Colombia, que es la que debemos utilizar para nuestros pacientes. Siguiente. Importante entonces también evaluar el riesgo de caída. Como sabemos, la mayoría de estos pacientes son adultos mayores y pues están en un alto riesgo pues de caída, y pues eso ocurre en 1/3 de los pacientes mayores de 65 años. Entonces es por eso que debemos tener en cuenta los siguientes factores para evaluar el riesgo de caída. Entre esos está la historia de caídas previas, la debilidad muscular, las alteraciones en la marcha, las alteraciones visuales, medicamentos sedantes o hipnóticos, deshidratación o hipotensión ortostática. De todas formas, pues les puse allí unas tablas de resumen que tienen como otros factores de riesgo para tener en cuenta, pero los que les acabo de decir son como los más importantes. Siguiente, por favor. Dale, Dani. Bueno, acá antes que Mafre nos hable de los medicamentos y un poco sus reacciones adversas, pues brevemente el mecanismo de acción, pues empezando con los bifosfonatos, básicamente estos medicamentos lo que van a ejercer es como una función tóxica y de inactivación pues de los osteoclastos. Entonces, por un lado, pues estos bifosfonatos empiezan como tal a acumular en el interior del osteoclasto, como vemos en la imagen. Cuando se acumulan, interfieren en la activación y la diferenciación pues, de las células, entonces no permiten que, por ejemplo, de los preosteoclastos terminemos generando esos osteoclastos como tal, pues maduros, entonces como tal haríamos eso. Por eso a lo largo se definen o los llamamos como esos mismos fármacos antirresortivos, ¿no? Precisamente inhibimos como esa resorción ósea. Ahora, específicamente también, una de las cosas que de los mecanismos que ellos van a generar es que a la vez estos bifosfonatos al interior de los osteoclastos se convierten como en análogos tóxicos del ATP. Y finalmente lo que van a terminar generando, como vemos en la imagen, es la apoptosis precisamente por la toxicidad y el daño que generan al interior. Listo, entonces ya teniendo en cuenta el mecanismo de acción de los bifosfonatos, cabe resaltar que van a ser la primera línea de tratamiento para los pacientes con osteoporosis. Más adelante
pues vamos a ver el algoritmo de tratamiento y en qué momento pues vamos a empezar vamos a iniciar el tratamiento farmacológico. Entonces aquí tenemos los principales bifosfonatos, tenemos el alendronato que se da por vía oral. Es importante resaltar que reduce la incidencia de fracturas de cadera y columna en aproximadamente el 50%. Está el ivandronato que está disponible en vía oral e intravenosa y va a reducir la incidencia de fracturas vertebrales en un 33 a 50%, pero no va a reducir como tal el riesgo de fracturas de cadera. Viene el risedronato, que está en vía oral, reduce la incidencia de fracturas vertebrales en un 39%, fracturas de cadera en un 27% y fracturas no vertebrales en un 22%, es decir, fractura de radio distal y de húmero proximal. Tenemos el ácido zoledrónico, que está disponible en infusión intravenosa y reduce significativamente la incidencia de fracturas vertebrales en un porcentaje de 62 a 70%, las fracturas de cadera en un 41% y las fracturas no vertebrales en un 21 a 25%. Siguiente. Siguiente, Dani, por favor. Listo. Debemos tener en cuenta las reacciones adversas de estos medicamentos. Principalmente se van a presentar síntomas gastrointestinales. Tenemos la osteonecrosis mandibular, no se va a dar pues en todos los pacientes, digamos que la incidencia no es muy alta. Se asocia principalmente a los pacientes con cáncer. Tenemos las fracturas atípicas de fémur. El riesgo más alto pues, se va a asociar a enfermedades autoinmunes y uso de glucocorticoides. La incidencia tampoco es muy alta de estas fracturas atípicas de fémur por bifosfonatos como tal. Realmente esto se asocia más a los tratamientos prolongados, tratamientos mayores a 3 años con una media de 7 años. Pero pues no significa que en cada paciente que se le vaya a dar bifosfonato pues vaya a hacer esta fractura. Es por eso que debemos como estar monitorizando cada año, pues cada cierta cantidad de tiempo, el tratamiento farmacológico pues de cada paciente. Y es importante resaltar que están contraindicados en tasas de filtración glomerular menor a 30 a 35 mililitros minuto. Siguiente. Dale. Y acá para también hablar brevemente del mecanismo de acción de esa segunda línea, que serían como tal los análogos de la PTH y estaría como tal el anticuerpo antiesclerostina. Entonces, inicialmente, ese anticuerpo antiesclerostina que es el romosozumab. Entonces, ¿qué hace como tal este fármaco? Pues al digamos, actuar como un anticuerpo anti la esclerostina y buscar como tal inhibir ese efecto de la esclerostina, nos termina generando, digamos, mayor formación ósea. ¿Por qué? Resulta que la esclerostina normalmente es una molécula que inhibe el WNT. Nosotros miramos en los gráficos de la fisiología que el WNT de por sí es la molécula que estimula en la fase de la formación a que ya se active y se diferencie el osteoblasto. Entonces, si nosotros como tal, si está la esclerostina por allí, no nos va a permitir eso. El romosozumab al quitarla como tal del camino, pues permite que haya un poco de más de formación ósea. Y lo que es el teriparatide, abaloparatide, ellos como tal son análogos de la PTH, pero con una diferencia. La PTH por un lado estimula la resorción ósea, pero la abaloparatide y el teriparatide, más que estimular la resorción ósea, estimulan en la reabsorción de calcio intestinal, disminuir la excreción como tal de calcio a nivel renal, sino más bien pues reabsorber mucho más calcio a nivel renal. Entonces, a la larga lo que buscan estos es generar muchos más niveles de calcio que de una u otra manera también nos ayudan en ese proceso como tal de formación ósea y como un poco tener como una matriz ósea, un tejido óseo que esté, digamos, no tan debilitado, sino un poco más mineralizado, un poco que haya mucha más densidad al tener disponible mucho más calcio. Listo, entonces en cuanto a las indicaciones de estos medicamentos, realmente solamente pues se los vamos a proporcionar al paciente cuando estemos ante osteoporosis muy severas,
o cuando veamos que la densidad mineral ósea del paciente como tal no está aumentando a pesar de ya tener el tratamiento con bifosfonatos, o cuando el paciente no tolere los bifosfonatos. Siguiente, por favor. Listo, entonces, ¿cuándo vamos a comenzar este tratamiento farmacológico? Básicamente cuando ya tengamos la presencia de fracturas por fragilidad, como ya había mencionado, independientemente de que el paciente tenga el estudio de densidad mineral ósea o no. Cuando la densidad mineral ósea es igual o menor a menos 2.5 en T-score, y cuando el FRAC se encuentra en el umbral del tratamiento, en este caso para Colombia, más de 3% riesgo de fractura de cadera o más de 20% de otras fracturas. Siguiente, por favor. Listo, entonces aquí tenemos los exámenes que vamos a hacer previos al comienzo del tratamiento farmacológico para descartar causas secundarias de esta densidad ósea disminuida. Entonces tenemos hemograma, transaminasas, calcio sérico total para descartar hipocalcemia, 2,5 hidroxivitamina D para descartar hipovitaminosis, creatinina, PTH y pues básicamente como había mencionado Daniel antes, todos los pacientes deben tener previamente niveles adecuados de calcio y niveles adecuados de vitamina D. Entonces, pues acá les presento el algoritmo de tratamiento para pues el paciente, para las pacientes posmenopáusicas con identificación de factores de riesgo de osteoporosis, como ya había mencionado, los elementos que vamos a tener en cuenta dependiendo del T-score y de la presencia o no de fractura por fragilidad, pues iniciamos el tratamiento. Si no hay fractura, pues empezamos con la primera línea, que van a ser los antirresortivos, es decir, el alendronato, el risperonato, y pues en terapia hormonal en aquellas mujeres que tengan menos de 10 años de menopausia, entre otros factores que se tendrán en cuenta. Ya cuando tenemos una fractura, vamos a tener en cuenta que si pues el paciente tiene una baja tasa de filtración glomerular, si el T-score a nivel del cuello femoral es menor a 2.5 y si tiene antecedentes de fractura por fragilidad no vertebral y múltiples factores de riesgo, pues vamos a comenzar denosumab. Si el paciente pues ya tiene una fractura vertebral severa o dos fracturas vertebrales de cualquier severidad, vamos a empezar el tratamiento con teriparatide, como lo había mencionado, solamente los usamos cuando pues es realmente severa esa osteoporosis. Y pues eso es básicamente todo. Si tenemos un T-score entre menos 1 y menos 2.5, pues ya como tal no vamos a dar un tratamiento farmacológico en sí, sino que vamos a hacer un seguimiento cada cierta cantidad de tiempo y vamos a ver cómo está la suplementación de calcio y vitamina D. Siguiente. Y pues ya para terminar, estas son las recomendaciones y prevención de fracturas secundarias que nos proporciona las distintas organizaciones internacionales de osteoporosis. Esto pues aplica también pues para los ortopedistas, como les había mencionado, no es solamente el manejo quirúrgico, sino prevenir más fracturas. Entonces, inicialmente pues debemos informar al paciente sobre lo que implica tener una fractura por fragilidad. Esto para ellos va a incrementar el riesgo de tener otra dentro de los primeros 2 años. Que además va a reducir su movilidad, su independencia y pues, como había mencionado, el aumento de la mortalidad. Importante evaluar el riesgo de caídas y prescribir ejercicios y o terapia para reducir estas caídas en pacientes mayores de 65 años. Como ya lo había mencionado Daniel, la ingesta nutricional es muy importante la ingesta nutricional o suplemento de vitamina D y calcio. En cuanto a vitamina D, 800 unidades día y calcio 1200 miligramos día y no debemos excedernos de una dosis de más de 2500 miligramos día. Es importante resaltar que hay estudios que demuestran que como tal no hay una asociación entre la suplementación de vitamina D más calcio y la disminución de incidencia de fracturas por fragilidad de columna vertebral o cadera. Sin embargo, pues se encuentra indicada una buena ingesta y suplementación para mantener un equilibrio pues en el metabolismo óseo de estos pacientes, como ya lo hemos visto.
Otra cosa importante, al ser una condición de por vida, pues debemos proveer un seguimiento en el tiempo a los pacientes adecuados, afectados, perdón, como se realizaría con cualquier condición crónica, especialmente posterior a una fractura por fragilidad, con el fin de prevenir más fracturas. Otros aspectos como que el paciente deje de fumar, limitar la ingesta de alcohol, importantísimo el ejercicio, cardio y pues soporte de peso o pues ejercicios que les llaman weight bearing, al menos 3 veces a la semana, y básicamente eso es todo. Y también que los médicos que estén tratando al paciente pues estén informados acerca de su condición y pues le realicen pues el tratamiento determinado. Y básicamente eso está. Ahí está la bibliografía y gracias por su atención. Bueno, sí, eso sería todo. Como último, pues, unos puntos, mensajes claves, pues, la osteoporosis es una enfermedad que a la larga es curable, que como tal no duele, en realidad, a menos que el paciente presente fracturas, cuyo tratamiento no es infinito, no es, en un tratamiento, digamos que no va a estar como tal de por vida, pero tenemos que hacer seguimiento y que siempre es importante en muchos pacientes buscar causas secundarias como déficit de vitamina D, déficit de calcio, para encontrar de dónde proviene esa osteoporosis. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Bueno, ahí Brandon tiene la mano arriba, así que adelante. No sé si tienes una pregunta o algún comentario. Gracias, Carlos. Sí, tengo, bueno, primero quiero comenzar felicitándolos porque francamente es un tema demasiado extenso, porque es una patología de tratamiento multidisciplinar que requiere varias especialidades médicas para su tratamiento y para también su identificación. Quiero resaltar algunas cosas que mencionaron que creo que se pueden llevar para la casa, también lo que dijo él. Y pues un poquito más por el lado de la ortopedia, porque ahorita me inclino más a eso. Entonces, quería conversarles un poquito sobre cómo se define trauma mínimo, porque María Fernanda habló al inicio que caes desde su propia altura o un trauma mínimo, pero muchas veces sabemos la definición de trauma de alta energía, pero no sabemos la de trauma mínimo, y la verdad es que es cualquier golpe que uno recibe que no debería causar una fractura en una persona normal. Entonces, esa es nuestra sospecha cuando un paciente ingresa y que tiene un dolor por un golpe. Pues lo primero que debemos pensar es que si tiene un trauma mínimo y tiene una fractura, de entrada ya sabemos que es una fractura por fragilidad ósea y debemos tratarla como sí, cosa que usualmente no se hace en la práctica, y quiero que hagan esa revisión de lo mismo. Lo otro que quería mencionarles un poquito es sobre cómo se difieren las características clínicas de cada una de esas fracturas por fragilidad. Si quieren, a los interesados, pues con mucho gusto les envío un artículo que hizo la Universidad Tecnológica de Pereira, porque es importante que nosotros también utilicemos evidencia que es nacional, que hablan sobre qué características tiene cada paciente que presenta las fracturas por fragilidad. Y les quiero comentar es que 80% de los pacientes que sufren fractura por fragilidad ósea acá en Colombia no son tratados, ni siquiera son diagnosticados con osteoporosis. Entonces, eso es alarmante porque es una enfermedad subdiagnosticada y como tal es prevenible y es curable, como lo mencionó Daniel, y es demasiado importante identificar esto porque es una población que va en crecimiento. Las personas mayores de 65 años se estima que van a haber, si mal no estoy, más de 30 millones de personas por encima de los 65 años para el 2030. O sea, es un número absurdo. Esto solo en este país. Estamos hablando de este país nada más. En este momento creo que hay 5 millones. Es decir, que esa población siempre va a ir en crecimiento porque la longevidad ha aumentado con el pasar de los años. Entonces, a resumidas cuentas, fracturas de cadera, mujeres, a pesar de que la mortalidad es mayor en hombres, se presenta mucho más en mujeres mayor de 65, y a medida que van aumentando esa edad, aumenta la incidencia de la fractura. Es decir, es mucho más prevalente en mayores de 80 años. Se estima que 1 de cada 3 pacientes, personas, perdón, por encima de 80 años va a padecer una fractura de la cadera. Las fracturas vertebrales, como son por compresión, no necesitan un trauma para ocurrir.
Recuerden que la definición de las fracturas vertebrales por compresión es una disminución de la altura vertebral de 6 milímetros o un 20% de la altura promedio de las vértebras contiguas. Si hablamos de fracturas del miembro superior, eso sí para mí es lo más interesante en este tema, y es que se diferencia lo que es radio distal de húmero proximal basado en la actividad del paciente. El radio distal, como ustedes bien saben, pues hace parte de lo que viene siendo muñeca, y como tal las personas ancianas, no sé, mayor de 80, 85 años, suelen no tener muy buenos reflejos y cuando se caen no suelen poner la mano en extensión, sino que suelen caer directamente sobre su brazo u hombro. Por lo tanto, las personas entre más adultas, más prevalente es la fractura de húmero proximal, mientras que entre más joven y más activos, pues más prevalente es la fractura de radio distal. ¿Por qué? Porque esas personas con buenos reflejos sí tienen la oportunidad de lanzar su mano debajo de su cuerpo al caerse. Entonces son cosas para que tengan en cuenta, chicos. Por favor, no subdiagnostiquen esto y trátenlo, porque como pueden ver hay muchas opciones terapéuticas.